Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús, como todos los días queremos ir conociendo más a Jesús, conociendo más nuestra fe, queridos niños, pero sobre todo lo hacemos ahora que no nos podemos ir a nuestros templos, a nuestras parroquias, no podemos irnos todavía y reunirnos juntos como familia, pero lo podemos hacer en casa. Lo estamos haciendo, queridos niños, y esto es lindo porque con mamita, con papito juntos tenemos que hacer, ¿qué cosa, queridos niños? ¿Cómo se llama el programa? Aprendiendo con Jesús. Y podemos decir también que es aprendiendo con la familia, aprendiendo con papito, aprendiendo con mamita juntos, que nos acompañen también a caminar en nuestra fe. Y como siempre tenemos un tema importante que tenemos que reflexionar. ¿Cuál va a ser hoy, Melissa, el tema que nosotros vamos a desarrollar en nuestra catequesis? El tema de hoy es la presencia eucarística. Muy bien, la presencia eucarística, queridos niños. Entonces esto es tan lindo, esto es esencial y esto es fundamental porque aquí está el centro de nuestra vida, queridos niños. Y esto es lo que nosotros vamos a procurar ahora desmenuzar, es decir, vamos a ir mirando punto por punto para entender cómo Jesús se hace presente en la Eucaristía. Porque este es el centro de nuestra catequesis que nos lleva a la catequesis de la primera comunión. Justamente comunicarnos es la comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, queridos niños, vamos a repetir, es la comunión ¿con qué cosa? Con el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso hablamos de la presencia eucarística. Pero para eso queremos motivarnos y queremos escuchar desde la palabra de Dios. Como siempre, la Biblia nos tiene que ayudar entonces, queridos niños, a saber todo lo que Dios quiere de nosotros, todo lo que Dios nos está diciendo para que nosotros podamos hacer una vida santa, una vida buena, ser buenos niños, ser niños educados, esforzarnos, luchar siempre, queridos niños. Para eso entonces estamos hoy reflexionando sobre esta presencia eucarística. Vamos a escuchar a nuestra amiguita que siempre nos ayuda con la lectura de la Biblia, de la Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Eso quiere decir que nosotros confiamos, creemos, que nos adherimos, queridos niños. Queremos imitar a Jesús, que nos invita entonces como nuestro modelo para ser buenos chicos. Tenemos que mirar siempre y por eso tenemos que escuchar siempre lo que Jesús nos está pidiendo. Y hoy especialmente que nos dice que Él es nada más y nada menos que nuestro Dios, nuestro Señor, que se presenta en la especie de la Eucaristía. La presencia de Dios en la Eucaristía. Y bueno, queridos niños, vamos entonces a saber el nombre y quiénes son estos niños que hoy nos acompañan en nuestro programa. Querida niña, ¿cuál es tu nombre? Hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y me alegra compartir con ustedes este programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Melissa entonces, que siempre viene a ayudarnos, y ustedes también, queridos niños, no se olviden que siempre el programa está abierto para todos los niños de 9 a 12 años. Entonces, queridos niños, pueden venir a anotarse, llamar a ese numerito que siempre encuentran ahí ustedes en la pantalla de la televisión para poder hacer nuestra catequesis. Qué lindo es cuando nos encontramos juntos, qué lindo es cuando nosotros podemos hablar, niños, y saber tantas cosas de Jesús. Y bueno, y vos, queridos niños, ¿cómo te llamás? Yo soy Lucas Mora del 7º CETEC, tengo 12 años. Muy bien, entonces Lucas, que también viene siempre y nos ayuda, y cualquiera de los niños del barrio, cualquiera de los niños de los colegios, cualquiera de los niños incluso de todo el Paraguay pueden venir hoy, mañana o cuando sea, queridos niños,
para que podamos aprender siempre algo con Jesús. Vamos entonces un ratito nosotros a nuestra pausa, pero yo les pido que mientras ustedes tengan siempre su Biblia y tengan su cuadernito para que vayan anotando las cosas nuevas que aprendemos con Jesús. Nos despedimos por ahora en este momento y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Vamos al meollo del asunto. Hay aquí varias personas que han presentado graves acusaciones contra ti. Dicen que tú aseguras ser el Hijo de Dios. Dínoslo sin rodeos. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Yo soy. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Que lo maten! ¡Mátenlo! ¡Blasfemia! ¡Mate a Jesús! Y de aquí en más, me verás sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él merece morir. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Blasfemo! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Blasfemo! ¡Mátenlo! ¡Que lo maten! ¡Mátenlo! ¡Blasfemia! Ya no necesitamos más testigos. Ya escucharon su blasfemia. ¿Qué dicen? Un momento, tú eres uno de sus seguidores, ¿no? No. Sí lo eres. Te vi con ellos. Estoy segura. Te has equivocado de hombre. Sí que lo eres. Eres de Galilea. Seguidor de Jesús. Sí, te vi con él en el huerto. Ya se los dije. No conozco a ese hombre. Lo juro. No lo conozco.
Vamos, levántate. La ley lo manifiesta claramente. Debe morir. No obstante, como saben, la ley romana nos prohíbe condenar a un hombre a muerte. Pero no se lo impiden a los romanos. Llévenlo ante Pilatos. Por favor, debo hablar con ustedes. Tengo que hablar con ustedes. Está bien, déjenlo ir. He traicionado sangre inocente. ¡Ah! ¡Se los devuelvo! ¡Tómenlo! He pecado traicionando sangre inocente. ¿Y a nosotros qué nos importa? ¡Ah! He pecado. Es Jesús. ¿No es así? Hijo mío. Oh, hijo mío. Se lo llevaron ante Poncio Pilatos. Habrá un anuncio. Llévame con él. Llévame. Me traen a un hombre que según ustedes ha transgredido la ley. Lo interrogué y no lo encontré culpable de ningún crimen. Sin embargo, insisten en que lo castigue. Y por lo tanto, ha sido castigado. 38. 39. 40. Bájenlo. Tráiganlo. Pilato lo quiere ahora mismo. Un momento. No olvidemos su corona. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Melissa, ¿cuál es el tema de hoy? La presencia eucarística. Lucas, ¿cuál es el tema de hoy? La presencia eucarística. Muy bien, la presencia entonces de Dios en nuestra vida a través de la Eucaristía. Y todos nos preparamos para la primera comunión. Todos queremos renovar también los que ya hicimos la primera comunión porque sabemos que Dios está en la especie eucarística, queridos niños. Y eso tenemos que aprender, y eso tenemos que saber y tenemos que conocer. Vamos a ver entonces algunas de las características que vamos a escuchar a nuestros compañeritos que nos van a dar la información. A Jesús podemos encontrarlo en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y en los enfermos. También está presente cuando la Iglesia proclama la palabra de Dios y celebra los sacramentos. Pero de una manera física, que lo podemos ver y tocar, solo lo encontramos en la Eucaristía. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta transformación admirable que tiene lugar durante la Santa Misa se llama transubstanciación, que significa cambio de sustancia, de lo que una cosa es a otra distinta. Jesús está verdaderamente presente bajo las especies del pan y el vino, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad. Por eso adoramos la Eucaristía, porque es el mismo Jesús. Muy bien, queridos niños, esta es entonces la presentación de lo que significa la presencia eucarística. Hay algunos elementos importantes que tenemos que practicar y tenemos que repetir, queridos niños. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que Jesús se encuentra sobre todo primero, ¿dónde? En el hermano. Eso es lo primero, queridos niños. De eso no podemos olvidarnos, en nuestros hermanos, en los que están con nosotros. Pero también tenemos algo muy lindo como Dios quedó en medio de nosotros y es a través de la Eucaristía. La Eucaristía es cuando nosotros recibimos y es lo que vamos a recibir justamente ¿cuándo? El día de la primera comunión. Entonces, queridos niños, ¿cuándo nosotros le recibimos a Jesús? ¿Cuándo? El día de la primera comunión. Muy bien, y desde ahí comienza entonces nuestro caminar, nuestro peregrinar, queridos niños. Que no sea la primera comunión y la última comunión, sino que esto es el comenzar a recibir nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces, querida Melissa, nosotros decíamos que el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo en la consagración. Y en ese momento, entonces, me vas a dar un poco la característica. Como decía, ¿en qué consiste entonces esa presencia de Jesús a través de la consagración? Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Muy bien, queridos niños, escucharon muy bien. Entonces, en el momento en que el sacerdote pone las manos sobre las especies, sobre la hostia y sobre el vino, y dice esta fórmula, es la repetición de las mismas palabras de Jesús. Cuando en la última cena Él dice, aquí entonces está, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Y luego sobre el vino, queridos niños, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre. En ese momento entonces, queridos niños, sucede el gran milagro de la transformación de esas especies. Del pan, Lucas, el pan se convierte en ¿qué cosa? El pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo. Muy bien. Y luego, cuando el sacerdote dice, tomen y beban de este cáliz, el vino se convierte en ¿qué cosa, Lucas? El vino se convierte en la sangre de Jesús. Muy bien. ¿Y cuál es la palabra un poco difícil? ¿En qué se transforma entonces? ¿Cómo se llama el hecho de transformarse del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo? ¿Cómo se dice?
Transubstanciación. Muy bien, vamos a repetir todos, queridos niños, porque es una palabra un poco difícil. ¿Cómo se dice? Transubstanciación. Vamos a repetir de nuevo. Transubstanciación. Muy bien, queridos niños. Esto tenemos que aprender y tenemos que saber. La hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. El vino se convierte en la sangre de Jesús. Entonces, a eso le llamamos, esa transformación, le llamamos transubstanciación. ¿Cómo le llamamos, queridos niños? Transubstanciación. Vamos a repetir última vez. ¿Cómo se dice? Transubstanciación. Muy bien, queridos niños. Y así tenemos presente nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Jesús. ¡Qué lindo! Y es lo que nos alimenta y nos da fuerza. Tenemos que aprender entonces estas pequeñas cositas, niños, pero estas pequeñas cositas tan elementales y fundamentales porque es el centro de nuestra fe. Cuando nosotros comulgamos entonces, porque sucedió esa transformación, es decir, la transubstanciación, una sustancia que se convierte en otra sustancia, imagínense, queridos niños, entonces este gran milagro eucarístico es lo que nosotros conocemos como la transubstanciación. La hostia en el cuerpo de Jesús y el vino en la sangre de Jesús. Muy bien, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, hoy, Melissa, ¿cuál es nuestro tema principal? ¿De qué estamos hablando? De la presencia eucarística. De la presencia eucarística. Pero no se olviden, queridos niños, que el primer elemento fundamental donde le encontramos a Jesús, en primer lugar lo encontramos en nuestros hermanos. No nos olvidemos, le encuentro en mamita, le encuentro en papito, le encuentro a mis hijos, le encuentro a mis compañeritos. Esa es la primera presencia real de Jesús en el corazón del compañerito. Pero después también nosotros le tenemos a Jesús en lo que nosotros le decimos la presencia eucarística. La presencia eucarística que significa la hostia consagrada, el vino consagrado, que se convierte en el cuerpo de Jesús, que se convierte en la sangre de Jesús. Ahí lo tenemos realmente también a Jesús presente. Entonces, queridos niños, vamos a escuchar algunas de las preguntitas importantes que nos tienen que ayudar para nuestra catequesis. No se olviden, queridos niños, de tener su cuadernito y así pueden anotar la pregunta, pero sobre todo puedan después anotar la respuesta correcta. La respuesta que nos tiene que ayudar a ser buenos niños, buenos hijos, buenos cristianos. Escuchemos entonces cuál es la pregunta del día de hoy. ¿Jesús está realmente presente en la Eucaristía? Sí, por la acción del Espíritu Santo, Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
Lo que parece pan y vino es el cuerpo y la sangre del Señor. Muy bien, queridos niños. Esta preguntita es esencial. Si Jesús verdaderamente está en la hostia, si Jesús verdaderamente está en el vino. Y la respuesta nos dice, aunque parezca en la apariencia, entonces lo que es simplemente pan o lo que es simplemente vino, sin embargo, con la transustanciación, queridos niños, volvemos a repetir, repitan un poco conmigo, con la transustanciación. Quiere decir que cambia de sustancia, eso quiere decir transustanciación. Lo que era pan se convierte en el cuerpo de Cristo y lo que era vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, queridos niños, la transustanciación hace que ese pan sea el cuerpo de Cristo y ese vino sea la sangre de Cristo. Muy bien, querido Lucas, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Hoy aprendí que Jesús está presente en la Santa Misa, en la Eucaristía. Muy bien. Entonces Jesús verdaderamente está presente a través de esa Eucaristía, a través del pan y a través del vino que nosotros ofrecemos en el altar. Y querida Melissa, ¿qué aprendiste vos hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Muy bien. Son las palabras entonces que pronuncia el sacerdote. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego también dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la alianza que será derramado por cada uno de los hombres. Estas son las fórmulas importantes, esenciales y fundamentales, queridos niños. Es el momento, les voy a enseñar una palabrita un poco difícil. Es una palabra griega y se dice epíclesis. Vamos a pronunciar todos juntos. Epíclesis. Otra vez, queridos niños. Epíclesis. Bueno, esto quiere decir entonces la imposición de las manos del sacerdote. Epi, encima, ¿verdad? Entonces, de la hostia y del vino. Y en ese momento es la fuerza del Espíritu Santo que transforma esa hostia y ese vino en el cuerpo de Jesús y en la sangre de Jesús. Es el momento de la epíclesis. Entonces, queridos niños, ese es el momento de la epíclesis. Entonces tenemos que ir aprendiendo en nuestra catequesis estas palabritas un poco difíciles, pero sin embargo que son esenciales porque durante la epíclesis, durante la imposición de las manos sobre el pan y el vino, entonces viene la transustanciación. Cambia de sustancia, lo que era pan es el cuerpo de Cristo y lo que era vino es la sangre de Cristo. Muy bien, queridos niños, vamos a concluir hoy con la oración que Jesús nos enseñó. Vamos a tomar entonces este momentito para concentrarnos ante el Señor y vamos a rezar juntos lo que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos despedimos hoy de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.